Muy buenas tardes, que el Señor les bendiga. Agradezco al Señor este tiempo y esta invitación hermosa para poder estar con mujeres de Dios, y me acabo de enterar que de muchas partes de América, y eso es maravilloso, y por supuesto con las que somos de acá de Chile, una bendición para mí. Y agradezco al Señor el permitirme estar aquí en medio de ustedes, haciendo lo que el Señor me ha llamado a hacer, que es poder predicar la palabra del Señor. Amén. Vamos a leer una palabra del Señor, y creo, estábamos ahí charlando con la pastora Marcela de lo maravilloso que son las conexiones del Señor. Cuando nosotros no tenemos a lo mejor todas las conexiones, Él las tiene todas. Amén. Así que vamos a leer Génesis capítulo 1, versos 27 y 28. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios los creó. Varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Amén. Gracias, Padre, por esta palabra, Señor. Ministranos en esta hora. Ministranos en esta hora, Señor. Renueva las fuerzas de tus hijas, y que el poder de tu Espíritu Santo sea ministrando y sellando esta palabra en los corazones. En el nombre de Jesús. Amén. Existe un concepto que es una palabra en latín, un concepto en latín, creatio et nihilo. Y me parece a mí oportuno comenzar con él, porque esta expresión se ocupa cuando se habla acerca de la creación desde la perspectiva bíblica. La creación desde la nada. Nosotros sabemos que hay muchas teorías, ¿no es cierto?, acerca del universo, y que en todas las maneras posibles tratan de excluir el concepto de Dios o de un creador. Pero cuando hablamos de creatio ex nihilo, hablamos de que la creación misma, por las mismas investigaciones científicas, da a entender que de un momento a otro se dio. De un momento a otro. Y cuando se habla que de la nada se creó, de la nada pasó a la existencia, entonces se da por sentado que ese desde la nada habla de un creador. Pero no solo de un creador, habla también de un diseñador. Porque si hay creación, hay un creador, entonces también hay diseño. Y cuando hablamos de diseño, en todo el universo lo entendemos. El mundo se maravilla en el estudio de todo el universo y lo creado, de lo perfecto que es el universo. Pero cuando aplicamos esto, nosotras como creyentes aplicamos esto a la creación de la humanidad, entendemos entonces que si los seres humanos, hombres y mujeres, no es que nos desarrollamos a través de la evolución y la capacidad de adaptación y llegamos a ser lo que somos, si entendemos no solo por los descubrimientos e investigaciones científicas que existe la creación desde la nada, sino que también entendemos que el mismo que nos creó es el mismo que nos diseñó. O sea, si eso lo aplicamos al resto del universo, también tenemos que aplicarlo a nosotros como criaturas.
Y si Él nos diseñó, entonces existe el concepto profundo que ha desarrollado profundas teologías, pero que hoy día vamos a hablar de manera sencilla pero profunda acerca de lo que es la imagen de Dios. Entonces, si fuimos creadas y fuimos diseñadas por Dios, la humanidad como corona de la creación es distinta al resto de la creación, porque sobre ella no existe simplemente el diseño para su existencia, sino que en su diseño está el sello de Dios, que es a su imagen, conforme a su semejanza. Ese concepto no existe con ninguna otra parte de la creación, solo con los seres humanos, creados a imagen y semejanza de Dios, la imago Dei. Entonces, cuando nosotros vemos a Génesis capítulo 1, versos 27 y 28, vamos a ver que en estos dos versículos hay un relato general de la creación de la humanidad, del hombre y la mujer, un relato general de su creación y de la dirección o propósito que Dios le da. Después vamos a ver en Génesis 18, 2, 18 y 22, que el Señor en el capítulo 2 relata ya en manera más detallada cómo fue la creación del hombre y de la mujer. O sea, primero hay una introducción en Génesis 1 y luego hay un desarrollo más profundo en Génesis capítulo 2. Pero de Génesis capítulo 1, quiero que rescatemos en los dos versículos que leímos algunos rasgos sumamente importantes dentro de lo que es la creación del hombre y la mujer antes de la caída. Y esto es sumamente importante porque antes de la caída, la imagen de Dios estaba intacta. Y eso es algo que debe estar en nuestra mente. Antes de la caída, la imagen de Dios estaba intacta, tanto en Adán como en Eva. Cuando leemos el versículo, dice que Dios creó al hombre a su imagen. Y cuando habla de hombre, en el concepto Reina Valera, está hablando de humanidad, en un concepto genérico. Pero después, por si no queda claro, se aclara en el plural de la segunda frase: a imagen de Dios los creó. Y luego lo especifica más detalladamente: varón y hembra los creó. Por ende, entonces entendemos que hay creación y hay imagen de Dios en ambos. La mujer no recibe la imagen de Dios derivada del concepto de la creación del hombre, sino que tanto la mujer como el hombre son hechos a imagen y semejanza de Dios. Amén. Y en este concepto de que ambos están creados a imagen y semejanza de Dios, Dios les da un propósito, una dirección. Pero ese propósito y dirección nace en base a que están capacitados por Dios para llevarlo a cabo. ¿Ya? Y ese propósito abarca las áreas de poder desarrollarse, fructifiquen, que no pueden quedar estáticos, que tienen que expandirse, extenderse, tienen que hacer que todo lo que está alrededor de ellos se desarrolle en torno a las capacidades que Dios le ha dado. No se los dice a uno, se los dice a los dos. Tienen que desarrollarse. Segundo, tienen que multiplicarse. Esto es porque el concepto de familia nace a partir de dos que son uno. Entonces la orden de tienen que multiplicarse se da solo a partir de que hay un hombre a imagen de Dios y hay una mujer a imagen de Dios. Entonces tienen que multiplicarse, tienen que expandirse, extenderse, llenar la tierra. O sea, esa multiplicación tiene que llevarlos a ampliarse, a tomar los lugares que aún no conocen y que tienen que seguir avanzando. Los dos. Luego les dicen que gobiernen, sojuzguen, señoreen. Y esto habla de la capacidad de administración que Dios le da tanto al hombre como a la mujer. Esto es muy interesante porque en este primer
digamos, introducción de la creación del hombre, no hay una diferencia en las órdenes. No hay una diferencia, usted, mujer, va a hacer esto y usted, hombre, va a hacer esto. Sino que la dirección es para los dos. Y aunque los dos se desarrollarán en áreas distintas a causa del trabajo y de los roles, pero sin embargo, esas áreas tienen que llevarlos al objetivo común. Buena administración, desarrollo, expansión. Todo eso lo sacamos solo de estos dos versículos. Dios quería que tanto hombre como mujer, que serían dos, pero serían uno en el propósito del Señor, pudieran desarrollarse de manera igual. Y esto es sumamente importante porque nosotros batallamos contra conceptos que son bastante arcaicos, pero que lamentablemente han estado unidos a la religión por siglos, como son las mentalidades de misoginia o de machismo, decirlo en un lenguaje a lo mejor más común para nosotros, en el sentido de ver en la imagen de la mujer un valor menor. Y eso ha estado unido a la historia de la humanidad y a la historia de la religión. Un valor menor. Pero cuando nosotros vemos al que creó y al que diseñó, vemos que Él, a su creación, tanto hombre como mujer, les da las mismas ordenanzas, los mismos proyectos, las mismas capacidades, los mismos propósitos. O sea, tienen que llegar a la meta en común. Después vemos en Génesis capítulo 2, verso 18 al 22, Dios dijo: no es bueno que el hombre esté solo. Ahora vamos al detalle de la creación. Dios permitió, es que Dios improvisó y se dio cuenta que a todos le había dado pareja menos a Adán. O sea, y tuvo que solucionar el problema a última hora. ¿Dios es de improvisaciones? No. Dios permitió que Adán, que estaba hecho a su imagen, entendiera que era un ser relacional y que no podía estar solo. Y que él sintiera la necesidad de que hubiera alguien. Y cuando el Señor le da a su mujer, dice: haré ayuda idónea para él, dice el Señor. O sea, una ayuda complementaria. Y luego dice: Adán exclama: esto es ahora huesos de mis huesos y carne de mi carne. Será llamada varona, que viene, la palabra hebrea es ish, y la palabra hebrea para mujer es isha. Varón, varona, o sea, de la misma raíz, porque del varón fue tomada. Y el concepto, esta declaración de Adán, desde la Reina Valera que estoy dando acá, es un concepto de igualdad en el valor. O sea, ella fue creada de la costilla de Adán para que él entendiera que ella tiene el mismo valor que él. Tiene el mismo valor delante de Dios, tiene el mismo valor, y eso no significa que sean iguales. El valor es la igualdad, pero el ser complementarios hace que entendamos que todos los propósitos que se dieron en el capítulo 1, verso 28, necesitan que Adán se desarrolle en un área que vaya anexa al área donde se desarrolla Eva, y eso logre un complemento para llegar a ser los administradores de lo creado que Dios quiere. Ahora, este es el propósito original. Es el propósito original y nunca se debe olvidar, porque este propósito se vio dañado por el pecado. Se vio dañado por el pecado y luego Dios habló cuando pecaron. Y vamos a hablar específicamente sobre Eva. A Adán le dijo que le iba a costar muchísimo más todo por haber sido arrastrado sin cuestionamiento a desobedecer a Dios. Pero a Eva le dijo el Señor que iba a tener una continua enemistad con el diablo. Fue lo primero que Dios se lo advirtió a la serpiente: la mujer va a ser una enemiga tuya. Y lo segundo, vas a dar con dolor, vas a traer a las próximas generaciones. O sea, van a haber próximas generaciones, pero van a venir con mucho dolor. Y lo tercero, tu deseo será para tu marido. Y eso es algo que a veces no quisiéramos ni leer en la Biblia. Pero está, no lo podemos borrar, está. Pero escúcheme, está antes de la caída.
está después de la caída. Estoy hablando que esa es la consecuencia del pecado. Pero antes del pecado, el concepto de valor, de respeto, de capacitación era igual. Aunque los roles, la función fuera distinta, el valor era igual. Pero si nosotros vemos el desarrollo de las sociedades, en los minutos que me quedan brevemente, quiero decirle que a partir de que las sociedades empezaron a desarrollar, nosotros vemos cómo esa palabra se cumplió, porque a través de toda la historia de la humanidad, las mujeres han tenido mucha dificultad para generar espacios donde sean valoradas, respetadas. Y no tenemos el tiempo para desarrollarlo, pero a mí me toca dar conferencias en distintos lugares y a veces yo estoy predicando y las mujeres me interrumpen para decirme que han sido violadas, que han sido abusadas, que están en abandono, ancianas. He tenido que ir a predicar a las cárceles, mujeres que ni siquiera estuvieron directamente involucradas, pero están en las cárceles, en el abandono. Y nosotros vemos que en la historia de la humanidad el concepto de pondré enemistad entre ti y la mujer se ha dado. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué? Las consecuencias obviamente de la desobediencia, pero también esas consecuencias de la desobediencia vinieron porque dentro de lo que es la imago Dei y el diseño de Dios, la mujer en su imagen original es absolutamente indispensable para desarrollar familias sanas y sociedades sanas. La mujer saludable, la mujer sin daño, la mujer en el rol original que Dios le dio es absolutamente indispensable dentro de la sociedad. Y si ustedes me permiten, voy a hablarlo desde la perspectiva de la mujer, pero esto también es totalmente igual para el rol del varón. Es absolutamente indispensable el rol del varón según el diseño original y la imago Dei de Dios. En la imagen de Dios no estaba machismo, no estaba feminismo radical o progresista. En la imagen de Dios no estaba misoginia o odio contra la naturaleza femenina, no estaba en la imagen de Dios. Entonces hoy día nosotras tenemos el desafío que tienen ustedes y yo tengo, es de ser mujeres íntegras en el contexto en el que se nos ha mandado por el Señor a extender el Evangelio. Tenemos que ser mujeres íntegras y eso significa no solo en el área moral, sino que tenemos que ser completas. Íntegro significa que tengo que estar en el área visible, pero también en lo que no se ve. Tengo que ser completa, que no pueden haber daños, no pueden haber vacíos, no pueden haber diferencias. ¿Y a qué voy con esto? Que para poder llegar a ser esas mujeres oportunas para la sociedad en la que estamos, necesitamos volver a la imago Dei. Necesitamos volver al diseño original, que cuando el Cristo viene, mire, la palabra del Señor dice en Romanos capítulo 5 verso 17, pues si por la transgresión de un hombre reinó la muerte, y responsabiliza a un hombre porque sabemos que los dos eran uno, ¿no es cierto? Reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Entonces entendemos que dentro de la redención, nosotros a veces por el impacto que tenemos reducimos la redención a que Dios nos cambió, que perdonó nuestros pecados, que yo antes era así, pero ahora ya no soy así. Pero la redención tiene un ensanchamiento y una profundidad que a veces, hermanos míos, no nos damos cuenta. En la redención está el hecho de que Dios redime, Dios perdona, pero el Señor también habló de una nueva criatura. Y esa nueva creación, ¿conforme a quién va a ser? La nueva creación vuelve al propósito original. La nueva creación vuelve al orden de Dios. La nueva creación vuelve al propósito de Dios. La nueva creación se sana. No se puede
sujeta a la redención de Cristo, pero sí puede nacer una nueva criatura que vuelva al diseño original. Y esto es sumamente importante, porque yo sé que dentro de la cristiana vemos mujeres que hemos tenido vidas de mucho daño, pero no podemos vivir la vida entera tocando las cicatrices. No podemos proyectarnos la vida entera y no podemos vivir de la autocompasión. Tenemos que entender que el propósito del Señor es victoria. Y es victoria absoluta. Y eso significa que aunque en mi vida yo haya sido muy dañada, si yo recibí a Cristo, recibí el don de la gracia y de la justicia. He nacido una nueva vida y esa nueva vida me vuelve al propósito original. Ahora, voy a estar terminando. Esto es una maratón. Perdón que a lo mejor la voy a dejar procesando este mensaje algunas horas, pero vamos rápido. Quisiera terminar con esto. No puedo tocar todas las áreas en las que Dios quiere que vuelvas a esa imagen original. Pero ten claro que si el Señor te rescató, es para que tú te desarrolles en todas las áreas de lo que es la imagen de Dios. Yo solo quiero tocar una. Y es aquí donde están las conexiones con los jóvenes que hablaron antes. La mujer tiene una posición de suma importancia en la sanidad de la sociedad por la capacidad, por diseño que tiene de maternidad. Y esto yo sé que solo hablamos de madre cuando hablamos de que tenemos 1, 2, 3 o 5 o 10 hijos. Pero yo le voy a decir una cosa, toda mujer es madre. Toda mujer es madre porque fuimos diseñadas para la maternidad. Y la maternidad no es solo la capacidad de nuestro útero de ensancharse para el desarrollo del bebé y la capacidad de soportar dolores para que ese bebé nazca después de un parto doloroso. No solo eso es ser madre. Ser madre es todo el diseño que está en ti. Tú tienes mentalidad de madre. Tú tienes fuerza de madre. Tú tienes una capacidad de resiliencia que viene a partir de tu maternidad. Tú tienes una sabiduría que viene en ti por el hecho de que fuiste diseñada para la maternidad. Y yo sé que hoy día estamos enfrentando parte de todos los conceptos de un feminismo progresista, es que la mujer llegue a odiar su naturaleza de madre. Y de hecho la maternidad es una de las expresiones del patriarcado opresor. Entonces, si no eres madre, eres más libre. Pero ¿cómo alguien va a ser libre renunciando a su propia esencia? No puede alguien conocer verdadera libertad renunciando a la propia esencia. Y no estoy hablando de que para que llegues a la plenitud de la imago Dei tienes que ir a casarte si no estás casada y tienes que tratar de dar a luz luego hijos. Estoy hablando que aunque no estés en esa situación, eres madre y tus capacidades se pueden desarrollar en beneficio de esta sociedad. Nosotros vivimos en una sociedad de orfandad. Se ha creado un sistema para que las nuevas generaciones se desarrollen sin afectos naturales, alejados de una madre que tiene que salir a trabajar, alejado de un padre que tal vez los abandonó o que tiene que trabajar 12 o 14 horas diarias. Y vivimos en una sociedad donde las nuevas generaciones son huérfanas. Y si nosotros queremos marcar de manera íntegra las próximas generaciones, tenemos que sacar de nosotras las madres que somos. La mujer no está en una lucha contra la masculinidad. La mujer no está en una lucha por quitarle la posición que Dios le ha entregado al rol de los hombres, de los padres, de los esposos. Nosotras tenemos un espacio que Dios nos ha dado y ese espacio es suficiente para la plenitud de nuestro desarrollo. Y ese espacio se complementa para que junto a los esposos, varones, padres, abuelos, podamos marcar próximas generaciones sanas. Amén.
toda mujer que sienta que tiene que aplastar a un varón, aplastar a alguna persona para llegar a ser plena, está totalmente distorsionada en su propósito. La palabra del Señor dice en 1 Timoteo, capítulo 2, verso 15, voy a leer la versión Biblia Libre, me parece que es, pero dice, pero la mujer se salvará siendo madre. Eso dice la versión. Se salvará siendo madre, esto es esencia, y viviendo con buen juicio en la fe, el amor y la santidad. No sirve de nada que nosotras busquemos solo una plenitud y un desarrollo personal. Nosotros tenemos que entender que el desarrollo que nosotros logremos nos va a hacer plena en la medida en que afectemos a otros para bien. Somos seres relacionales. Dios le dijo a Adán que no podía estar solo y Dios creó a Eva para tener una relación con su esposo y para tener una relación con Dios. Somos seres relacionales. Las mujeres estamos con esta capacidad de maternidad para marcar generaciones. Y esto solo, ya quiero terminar, Jeremías nos habla y nos dice acerca de Raquel. Él hace una figura de Raquel llorando por sus hijos porque sus hijos están muriendo, están pereciendo. Y hace la figura de una madre que le había costado tener los 2 hijos que había dado a luz. Y ella está llorando porque sus hijos están muriendo. Pero el Señor, ¿qué le dice? Sécate las lágrimas y reprime la voz de tu llanto. Oh, aleluya, porque hay salario para tu trabajo. ¿Sabe cuántas Raqueles lloran? Fracaso con sus hijos, con las próximas generaciones. ¿Cuántas Raqueles lloran por miedo a perder a sus nietos, perder las próximas generaciones? Pero el Señor dice que si tú te vuelves intencional en tu maternidad, vas a tener la capacidad de marcar las próximas generaciones. Salario hay para tu trabajo. No hay una mujer que no tenga abrazo de madre, corazón de madre, palabras sanadoras de madre, que no vaya a marcar un corazón y no vaya a tener salario para su trabajo. Así que salgamos del rincón de la autocompasión, salgamos del rincón del no puedo. Dios nos creó para poder, Dios nos creó para sojuzgar, Dios nos creó para diseñarnos. Y en el área de las capacidades de la maternidad, nosotros estamos capacitadas por Dios. Y en el nuevo pacto, renovadas por medio de la sangre de Cristo, nacidas de nuevo. Y en el nuevo pacto, llenas del Espíritu Santo de Dios. Y si tú tienes el Espíritu de Dios en tu vida, ¿qué puedes decir que no puedes hacer? Dime tú. Dime si aquí hay alguna mujer que en algún momento buscó el lado fácil y Dios no la metió en lío. ¿Cuántas están metidas en lío ahora por el Señor? ¿Cuántas están en el lugar donde nunca pensaron y haciendo lo que jamás se hubieran atrevido a hacer por su propia decisión? Dios te está volviendo al propósito y nada más. Pero no debemos, esta sociedad necesita femineidad. Basta de buscar este concepto andrógeno sin definiciones. Mujeres, madres, femeninas, necesitamos iglesias llenas de madres. No de espíritus religiosos divisores que hieren, que matan. No, necesitamos maternidad ungida por el Espíritu dentro de nuestras iglesias. Donde lleguen las nuevas generaciones. Y si les faltó madre, si les faltó padre, en la iglesia tienen que encontrar el abrazo de Dios. En el abrazo de una hermana, en el abrazo de un hermano. Dejémonos usar por el Espíritu Santo. No, pastor, es que yo soy estéril, es que yo soy sola, es que yo tengo un marido un poquito complicado. Usted métase en oración y dígale: Señor, yo quiero, soy hija tuya, nací de nuevo, soy llena del Espíritu Santo y quiero estar conforme al diseño de Dios. Aquí está mi maternidad, aquí está mi feminidad. Yo me rindo, úsame. Y que podamos ser una bendición. Amén. Yo creo que para una próxima generación no hay nada más seguro, y en esto termino,
Tengo nervioso al hermano ahí. En esto termino. No hay nada más seguro que una madre. Yo soy una mujer de casi 60 años y todavía extraño a la mía. Extraño su aroma, sus manos, su abrazo. No había lugar más seguro que un abrazo de mi madre. No hay lugar más seguro que el abrazo de una verdadera madre. No hay nada más sanador cuando mamá en las heridas te hace nanay. Ausencia de maternidad es daño en las próximas generaciones. Y si afuera no quieren ser madres, aquí lo tenemos que ser. Que Dios las bendiga. Póngase de pie. Gracias, Señor. Gracias por esta palabra. En el nombre de Jesús. Amén.